buenos días a todos los participantes. Agradecerles por estar presentes en esta videoconferencia sobre búsqueda de información bibliográfica. Hoy tenemos invitado al doctor Daniel Illanes, quien es docente investigador de la Facultad de Medicina, tiene maestría en epidemiología en Bélgica, maestría en educación superior en salud de Holanda y es especialista en medicina tropical y control de enfermedades. Él nos va a estar impartiendo un poco sobre este taller. Doctor, buenos días, agradecerle su tiempo. Tiene la palabra, puede iniciar. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo a todos los que están conectados. Primero quisiera verificar si el volumen del audio está correcto. Sí, O doctor. hay que incrementar el volumen. Un poquito más, doctor, por favor. ¿Estamos? Sí, doctor. Ya, bien. Gracias. Entonces, entiendo de que la orientación que se está dando a estas capacitaciones es empezar a mejorar nuestras habilidades de búsqueda de información, ya sea para la investigación o ya sea para la práctica clínica, ¿no? Entonces, uno de los elementos que mueve a los investigadores es este hecho, ¿no? Que cuando estamos desarrollando procesos de investigación, necesitamos entender de que hay que hacer una revisión bibliográfica sobre el tema de investigación que se ha seleccionado. Pero también existen, como vamos a ver, otras necesidades de información que no solamente están relacionadas con los procesos de investigación, sino que se relacionan más bien con la atención cotidiana de los pacientes. Entonces, cómo buscamos y cómo utilizamos información va a depender de quién es la persona que está buscando esta información. Por ejemplo, los profesionales médicos, los que trabajamos atendiendo pacientes, vamos a buscar información para el cuidado de nuestros pacientes. Hoy en día ustedes han visto cuánta información nos llega por las redes sociales y por diferentes medios sobre el COVID-19, y es porque muchos médicos de muchos países comparten información y piden información o generan información para atender los pacientes afectados por el COVID. A veces buscamos información y consejo para los pacientes. Son los pacientes los que nos hacen alguna consulta en el ámbito del consultorio médico, y pues no todo lo tenemos por qué saber de memoria y no todo lo tenemos que saber al día. Sin embargo, el médico que está bien actualizado, el médico que lee constantemente, tendrá buena información y consejos para sus pacientes. El resto tendrá que buscar información primero antes de conversar con su paciente para darle alguna información o consejo. Los médicos necesitamos mantenernos actualizados y esa es la otra forma de incentivar la búsqueda de información, además de los procesos de educación médica continua, ¿no? O sea, el que estudia medicina sabe que toda su vida va a estudiar, que no va a haber momento en que deje de estudiar o deje de aprender, porque cada vez que pasa más tiempo del año de su egreso, de su formación como especialista, hay nuevas cosas que van saliendo, hay nuevas investigaciones, nuevos conocimientos, y eso, si uno no lo tiene, digamos, aprendido y no se actualiza, pues compromete la atención de sus pacientes, ¿no? La OMS en el año 93 decía que el médico que no se actualiza, el médico que no lee, que no hace medicina basada en evidencia, es un médico que provoca que sus pacientes, a los que atiende él, no se beneficien del conocimiento científico actualizado, ¿no? Entonces, es importante considerar eso. En administración, en salud pública, en administración en salud, la información también es necesaria, porque cada vez que nosotros proponemos alguna intervención, alguna estrategia de acción, algún programa, o nos piden sugerir un tipo de diagnóstico o de tratamiento, igual en salud pública nosotros tenemos que buscar información de análisis de costo-efectividad de medicamentos, costo-efectividad de pruebas de laboratorio, para dar las mejores sugerencias posibles, ¿no? O sea, hoy en día
la discusión del COVID hace que nosotros estemos entre PCR en tiempo real y las pruebas inmunológicas, y hay que saber cuáles, en qué momento pedir, cuándo pedir qué, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso también en salud pública nos hace obligar, nos obliga a buscar información. Los profesores o docentes también, para enseñar a otros y para desarrollar modelos de trabajo, deben buscar información. Y los investigadores, o de por sí ya en investigación primaria, en investigación clínica, y la revisión de literatura que todo investigador debe hacer en su protocolo, ya nos muestran otra necesidad y otro rol que se cumple con la búsqueda de información. Entonces, las fuentes de información, de conocimiento médico, son bastante amplias. Hoy en día, más con la situación de que el acceso al Internet, los teléfonos inteligentes, han promovido que ustedes tengan realmente un importante acceso a información médica que antes no contábamos nosotros. Cuando yo estudiaba medicina, todavía la mejor información llegaba a través de las revistas de publicación científica, ¿verdad? De Lancet, de British Medical Journal, qué sé, ¿sí? Esas revistas costaban un ojo de la cara, ¿sí? Suscribirse, y solamente algunos médicos privilegiados podían recibir esas revistas en físico y en inglés, ¿no? Entonces, dense cuenta que nosotros no solamente teníamos los tratados o los libros de la biblioteca y nada más. Hoy en día que ustedes me digan no he encontrado algo, es una mentira muy grande, ¿no? Porque fíjense cómo los buscadores son los primeros que aprendemos a utilizar hoy en día cuando manejamos redes sociales, buscadores, páginas, etc., ¿no? Entonces, el 85% de los internautas comienzan por ahí. Y ahí tenemos el Medline y otras bases de datos, como van a ver aquí hay varios, de la National Library of Medicine de los Estados Unidos, el Gateway, el LILAC, la Librería Latinoamericana de Ciencias de Salud, el Embase europeo, el OVID, el MD Consult, etc. Vamos a conocer muchos más. También existen sitios especializados o portales dedicados a ciertas temáticas. En el área de VIH-Sida, por ejemplo, si ustedes entran a la página ONU-SIDA, de la Organización de Naciones Unidas para Apoyo al Trabajo de SIDA, van a encontrar información científica actualizada, documentos universitarios, etcétera, documentos científicos, libros, proyectos de investigación, porque es un sitio especializado para ello, ¿no? Entonces, a veces buscamos en sitios especializados y encontramos la información que queremos, ¿no? También las revistas, gracias al avance informático, el British Medical Journal, el New England Journal of Medicine, el Lancet, el Clinical Evidence, ya son accesibles con texto completo, inclusive de ediciones con muy poco tiempo de anterioridad, ¿no? Por ejemplo, aunque estamos en junio, seguramente ya encontramos artículos abiertos a texto completo hasta diciembre o enero de diciembre 2019 o enero 2020, ¿no? Entonces van liberando estas revistas sus artículos porque primero tratan de negociar los manuscritos, tienen bastantes contratos con bibliotecas en universidades del mundo y después recién los van liberando, ¿no? Entonces la gente, pero que nosotros tengamos información en 2019 gratis y el texto completo es pues una gran bendición hoy en día. Van a haber sitios integradores, la librería Cochrane, por ejemplo, el DAR o el TRIP, significa que son sitios especializados en la revisión de ensayos clínicos aleatorizados y la producción de metaanálisis o reviews. Entonces son sitios integradores que nos ayudan en una tarea fundamental. Nosotros ya no
evaluamos la información primaria, ellos nos presentan ya una información integradora con todo lo mejor que se haya encontrado a nivel internacional. Y bueno, vamos a encontrar otras fuentes como libros, guías, protocolos que podemos bajarlos, incluso entrando al Google y poniendo directamente guía de práctica médica para diabetes, ya ustedes abren una serie de centenares de documentos en el mundo que se utilizan como guías de práctica clínica. Entonces, hay libros que ustedes pueden descargar a la tablet, al celular, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no buscamos la información que precisamos? Normalmente la gente dice que es por falta de tiempo, por dificultades para encontrar esta información, no sabemos dónde buscar, por carencia de fuentes de información donde las necesitamos o porque no las entendemos. Pero principalmente ocurre esto, no conocemos las fuentes de información disponibles que podamos nosotros acceder. Entonces, estas fuentes de información se clasifican en fuentes primarias y en fuentes secundarias o integradoras. En las fuentes primarias implica que ustedes se van a encontrar con la publicación Sí. original del autor, ¿ya? Del autor. Es decir, el autor que ha hecho un trabajo de investigación y ha logrado publicar este trabajo de investigación en alguna revista científica de algún país. Nosotros podemos obtener esas publicaciones a través del Medline, a través del PubMed, del Lilacs, de revistas, de libros de texto de Internet, pero queda la tarea para el lector de hacer la valoración crítica de ese documento. Quiere decir que yo puedo encontrar cualquier documento hoy en día, pero tengo que aprender a hacer una valoración crítica que implica que tengo que saber si ese artículo es de calidad, está bien concebido, está bien hecho y es útil para mi práctica clínica. No es leer por leer, y es ahí donde ha nacido la medicina basada en evidencias. La medicina basada en evidencias te da herramientas de trabajo para poder calificar, hacer una valoración crítica de los artículos primarios. Los artículos primarios que han sido producidos por los autores de estudios, ensayos, investigaciones clínicas y que han logrado publicarlas. En cambio, cuando utilizamos fuentes de información secundaria, fíjense en la diapositiva, no es necesario hacer una valoración crítica porque esta ya se hizo por los grupos especializados en estas distintas librerías. Por ejemplo, la Cochrane Library es una librería especializada en ensayos clínicos aleatorizados y en la producción de reviews o metaanálisis basados en ensayos clínicos aleatorizados que esta misma librería indexa, almacena y proporciona a grupos especializados de trabajo para que ellos puedan elaborar esos documentos técnicos. Las guías de práctica clínica se han constituido hoy en día en una herramienta de actualización importante para el sector médico y también son elaboradas por equipos de expertos, especialistas, epidemiólogos, salubristas, etcétera, equipos multidisciplinarios que se ocupan de buscar la información primaria, calificarla, criticarla, seleccionarla mejor y en base a esa mejor información producir una guía de práctica clínica que para el médico que agarra una de estas guías de última generación del año 2019 o 2018, por ejemplo, tiene una buena actualización temática sobre la guía, el área temática que necesita. Hay revistas que proporcionan resúmenes estructurados, quiere decir que son leídas por expertos y especialistas y ellos hacen un resumen del artículo, ¿no? Y nos lo presentan en una sola página inclusive. Y los famosos CATs, ¿no? Los Critical Appraisal of Topics, significa la apreciación crítica de temáticas en salud, temas valorados críticamente y que son publicados también por profesionales que ya han hecho la evaluación crítica de un artículo primario, una fuente primaria,
y nos están dando ya como fuente de información secundaria con su valor añadido de haber sido elaborado por especialistas. Entonces hay que definir muy claramente qué es lo que se está buscando y entender bien que hay que clarificar el concepto de dónde vamos a buscar la información. Hay mucha facilidad de acceso, hay que ver la calidad y la validez de la información y que esta información sea actualizada. Se dice que es información actualizada cuando manejamos la información del último quinquenio y por tanto esa es la información más válida, digamos, para investigadores. Pero no hay que olvidar que también hay información válida y de calidad que puede ser más antigua y que no por ser antigua no deba ser tomada en cuenta en procesos de investigación. La primera que les muestro acá en esta diapositiva, es la famosa PubMed, del National Library of Medicine de los Estados Unidos. Es la base de referencia bibliográfica más conocida y consultada, mucho más hace unos 5 años atrás o 10 años atrás que con ustedes jóvenes ahora, porque a ustedes jóvenes ahora, como no les gusta leer mucho, como no les gusta leer gran cantidad, prefieren las fuentes secundarias o prefieren los resúmenes estructurados. Bueno, fíjense cómo esta librería, creada por John Shaw Billings, un general de la Armada de los Estados Unidos, ha fundado la National Library of Medicine en 1836 y ha creado el famoso Index Medicus en 1890. Ya en el 58 adoptó procesos electrónicos de base de datos y creó el MEDLARS, que era el Medical Literature Analysis and Retrieval System, que utilizaba grandes cintas magnéticas, computadoras de primera generación en el mundo, y esto se transformó ya en el 66, fíjense, como Medline, ¿no? El MEDLARS Online significa el Medline, ¿no? Este Medlines que se creó en el 58 se transforma en el 66 en el famoso Medline. En el 89 ya se comercializaban CDs de Medline actualizados y desde el 97 ya hay un acceso gratuito a través de la web. Fíjense cómo las citas, las búsquedas por mes en el PubMed por millones. Fíjense, aquí estamos hablando de 10 millones, 20, 30, 40, 50 millones de búsquedas. ¿En dónde? En PubMed, para buscar ¿qué? El Medline. Fíjense cómo desde el 97, que ya es acceso gratuito, ha ido creciendo exponencialmente su utilización desde 10 millones de búsquedas por mes a este nivel hasta alcanzar o superar inclusive las 70 millones de búsquedas por mes. Se constituía, por tanto, en la principal fuente de información. Contenía hace rato ya más de 16 millones de referencias a artículos de publicaciones periódicas de todo el mundo en el ámbito de la biomedicina. Hoy esta cifra se ha debido duplicar inclusive, ¿no? Hay que buscar datos más actualizados. Tiene datos indexados desde el 66 a la fecha, tiene el viejo Medline desde el 50 con casi 2 millones de citas. Citas de 4.800 publicaciones periódicas en 30 idiomas, cerca del 52% de estas publicaciones son originarias de publicaciones en los Estados Unidos, el 90% es en inglés, el 76% tiene resúmenes escritos por los autores, y hoy en día se considera que entre 8.000 a 10.000 referencias se pueden ir indexando por semana. Por lo tanto, eso hace que más o menos 400.000 a 500.000 nuevas publicaciones indexadas entran al PubMed, entran al Medline. Ahí tienen una dirección del pubmed.gov, que es ahora un poquito más difícil que ustedes lo manejen, les digo, porque tenía sus complicaciones que las vamos a ver. Otras bases de datos de la misma National Library of Medicine, fíjense, aparte del PubMed o Medline, están entre estas otras bases 40 bases con más de 20 millones de registros
que cubren otras bases de datos, por ejemplo, el Hotmail Line, el Locator Plus, el MedMail Plus, el DearLane, el AIDS Meeting, el Health Service Research Meeting, el Space Life Science Meeting, etc. Y que se acceden por este puente que es el Gateway, ¿no? El Gateway de la National Library of Medicine de los Estados Unidos, ¿no? Luego está también el Embase, que es producida por la casa editorial Elsevier, con más de 11 millones de citas, 3.500 revistas científicas de 110 países, especialmente europeos, que publican en Embase. 2/3 tienen abstract, 2.000 citas a 4.000 se insertan ahora semanalmente. Se busca también indistintamente con Medline. Pueden referir al Cyrus, que es otro buscador de información y otro motor de búsqueda importante. Es potente en fármacos y toxicología. Y hay más de 42.000 términos médicos y farmacológicos con 180.000 sinónimos en el M3 que utiliza el Embase. Y desde el 74 a la fecha está vigente para nosotros, ¿no? A nivel latinoamericano está la literatura latinoamericana de ciencias de la salud, es la base más pequeña, está producida por el Centro Virene de la ONSPS Latinoamérica, funciona desde el año 80, son 1.100 revistas y 400.000 registros, fíjense, no llegaba ni al medio millón, ahora probablemente ya está pasando del millón de registros, pero sigue siendo una producción muy reducida comparada con los Estados Unidos y comparada con el Embase europeo, ¿no? Entonces, la única ventaja era que aquí más de la mitad de las publicaciones eran en español y un 40% en portugués. Entonces, ahí está cómo pueden acceder al LILAC. Fíjense la página del PubMed, esa es la que se utiliza normalmente, es una página de acogida. Ahí tienen el buscador, la barra de búsqueda para buscar cualquier temática que se quiera hacer. Y los diferentes servicios, fíjense, que salen, ¿no? El MyMCDA es algo personalizado actualmente. Cada búsqueda que ustedes realicen en el PubMed pueden tener su propia historia grabada y de esa manera pueden generar ya todos sus artículos que han revisado ya pueden estar separados para las temáticas que ustedes trabajen normalmente. Y hay servicios que se dicen acá, una base de datos de journals, una base de datos del MESH, que es el Medical Subject Headings, los encabezados médicos, una citación simple, casos clínicos, casos especiales, etcétera, que esta página les ofrece. Está la página de Gateway, el acceso a información también es de los Estados Unidos, de la National Library of Medicine, y tienen recursos bibliográficos, el ToxLine, el Medline, el DART, el Meeting Abstract, etc. Entonces, recursos para consumidores de productos de salud, fíjense, para lo que es información sobre drogas. Hay bastantes bases de datos que el Gateway nos oferta, si ustedes quieren. Ahí está la página de Embase europea del Elsevier, igual con su base de búsqueda, con sus, digamos, simplificadores de búsqueda para ver los límites que se van a hacer, etc. ¿Sí? Entonces, Embase ya la conocemos. Y ahora veamos las fuentes de información secundaria. Entonces, ahí están, hemos dicho, la Cochrane Library, las guías de práctica clínica, las revistas con resúmenes estructurados y los CADs. La librería Cochrane tiene este logotipo que ven aquí abajo. Es una colección internacional de revisiones sistemáticas actualizadas en forma periódica, con acceso completo y sin cargo en Latinoamérica, donde es fácil acceder a esta librería Cochrane porque ya no necesitas ni pagar. Y pues tiene una importante cooperación inclusive con la Vireme, que es la oficina de bases de datos de la OMS en Brasil.
tiene el Cochrane Plus, que es el que más completo para Latinoamérica también inclusive, y es la que maneja con esta página de acogida, fíjense, la biblioteca Cochrane Plus, es la que tiene una biblioteca con resúmenes de revisiones sistemáticas Cochrane. Pueden suscribirse a esto, pueden acceder a la biblioteca Plus, se puede acceder al Info Global Support, al Centro Cochrane Iberoamericano, y aquí tienen ustedes una importante base de datos de ensayos clínicos aleatorizados, que son, digamos, los estudios experimentales que tienen mayor nivel de evidencia en la producción. Luego están las guías de práctica clínicas, que son especies de directrices que se elaboran para ayudar a los clínicos y a los pacientes también. Estas guías dan información sobre la atención sanitaria. Pueden ser, como ven ustedes acá, su elaboración puede ser basada en la opinión de expertos, pueden ser guías basadas en consenso o pueden ser guías basadas en evidencias. ¿Ya? Entonces, es así como tenemos que entender que estas guías ayudan, ¿sí? Son herramientas para contestar problemas clínicos del día a día en pacientes concretos, se usan mucho en educación continua en medicina, ayudan mucho en control de calidad asistencial. Por ejemplo, la gente que hace auditorías médicas en casos de hospitales que estén con alguna solicitud de auditoría, pueden ellos bajar una guía de práctica clínica para hacer la evaluación del acto médico, confrontando con la guía de práctica clínica, obviamente cuando no hay un protocolo en el país que esté aprobado, digamos, ¿no? Entonces, pero pueden ser utilizados hasta para esas, esas acciones, ¿no? Sitios integradores, fíjense la National Guideline Clearinghouse en Nueva Zelanda, los guidelines que son páginas que solamente les presentan a ustedes puras guías de práctica clínica actualizadas. Tenemos también esto en el país, en Canadá, el CIN en Escocia, sí, en el Reino Unido. Hay guías de práctica clínica en español, por ejemplo, esta guía salud tiene un catálogo de guías españolas, tiene un apoyo metodológico para hacer guías, tiene bibliografía. Entonces, hay lugares también que en español que ustedes pueden conseguir. El mismo Pablo, fíjense, sobre asma, por ejemplo, tiene guías de práctica clínica, ¿no? O sea, el Pablo también puede utilizarse hoy en día como otra herramienta para encontrar estos sitios integrados. Hablamos de revistas con resúmenes estructurados, el ACP Journal Club es uno de ellos. ¿A qué nos referimos con un resumen estructurado? Aquí está el ejemplo, el título del artículo, ¿sí? La referencia del artículo original, o sea, dónde ha sido publicado ese artículo, en qué revista, en qué año. ¿Cuál es el resumen estructurado? Todo un artículo que puede estar en 5, 6 o 7 páginas, lo resumen en esta página, ¿no? La pregunta de investigación, el diseño de la investigación, los participantes, la intervención, los resultados obtenidos, los outcomes esperados, la conclusión, los resultados estadísticos presentados en una tabla, resumen, y lo importante, el comentario del experto que resume y dice si este artículo es bueno, es malo, qué errores tiene, hay que estudiarlo, hay que tomarlo en cuenta, no hay que tomarlo en cuenta, etc. Entonces, generalmente los sitios que nos llevan a estos documentos de resumen ya están filtrados, o sea, ya están con temáticas cuyos resúmenes ya son recomendables. Y obviamente para alguien que no quiere leer mucho, leer en una paginita es pues, una gran ayuda. Aquí están revistas de resúmenes en salud pública, en oncología, enfermería,
medicina cardiovascular, en obstetricia y ginecología, en salud mental, etc. Todas las áreas hoy en día ya tienen revistas que pueden proporcionarles esos resúmenes, ¿no? Entonces, ¿qué nuevas bases de datos hoy manejamos aparte de estas que acabo de mostrarles? Entonces, fíjense, hoy en día está de moda el Web of Science, ¿sí? El web de la ciencia, ¿sí? Está producida por el Instituto para la Información Científica, proporciona acceso a, fíjense, al Science Citation Index expandido desde 1900 hasta el presente, Social Science Citation Index desde 1900, tiene indexaciones en arte y humanidades desde 1975, tiene libros, conferencias, libros citados, ¿sí? Reacciones químicas, index chemical. Entonces, esta es una de las actuales bases de datos que se ofertan a las universidades en todo el mundo. ¿Ya? Ofertar a la universidad, ¿qué significa? Que si la universidad paga, digamos, la franquicia de Web of Science, todas sus unidades académicas, sus docentes y estudiantes pueden acceder a todas esas bases de datos de Web of Science. Y como son en todas las áreas científicas, no solo salud, entonces a una universidad como la San Simón, por ejemplo, le convendría. Hemos tenido 3 meses de prueba con Web of Science, con muy buenos comentarios de los investigadores de San Simón, y estoy casi seguro de que ya se va a facilitar el acceso en la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, fíjense de qué hablamos con el Web of Science Core Collection. Más de 61 millones de registros de las principales publicaciones, actas de congresos, libros en ciencias, ciencias sociales, arte y humanidades, para encontrar la investigación de alta calidad más relevante en su área de interés. Mediante referencias citadas con enlaces, se puede explorar, inclusive gracias a estas nuevas bases de datos, temáticas entre artículos que establecen. Si tú haces una búsqueda de Web of Science para cualquier temática, el mismo buscador te sugiere nuevos artículos. El mismo buscador te dice, parece que usted está buscando tratamiento del asma. Revise estas otras indexaciones. ¿Ya? Entonces, son ya plataformas más inteligentes que te dan mayor facilidad de manejo de datos. ¿Ya? Similares al Web of Science, que son grandes bases de datos que pueden adquirirse con derechos nada más y para tener acceso libre a toda la información, está el Scopus, el Elsevier, otra vez de la editorial europea Elsevier. Scopus también es una base de datos bibliográficos y citas de todo lo que produce Elsevier, toda la literatura revisada por pares y contenida de web de calidad, con herramientas de seguimiento, análisis y visualización de la investigación. Se pueden realizar diferentes opciones de búsqueda. Tiene la funcionalidad de la citación overview, que permite calcular las citas para una selección de artículos. Es decir, estos sistemas actualmente, si ustedes están haciendo una revisión bibliográfica sobre algún tema y piden cuántas veces han sido utilizados esos artículos por otros investigadores, hasta les filtran esa información. Si ustedes van a empezar a utilizar lo que en general los investigadores usan con más frecuencia. ¿Qué artículos han sido los más citados, los más revisados, los más utilizados por otros investigadores? ¿No? Entonces, ahí tiene un perfil de afiliación o de autor que permite realizar un análisis del rendimiento. Todas mis publicaciones, por ejemplo, o las publicaciones de cualquier investigador de la San Simón, están incorporadas en estos sitios integradores y sistemas de bases de datos gigantes, porque ya incorporan a las otras bases de datos menores. Por ejemplo, nuestra revista Ciencia Médica está indexada, ¿verdad? Tiene varias indexaciones. El solo hecho de estar indexado
en varios de los indexadores latinoamericanos, ya los encuentran en Web of Science, ya los encuentran en Scopus, ya los encuentran en el resto de las cosas. O sea, por eso es que la indexación que se trabaja hoy en día permite el acceder a más literatura, a más publicaciones, mayor cantidad de publicaciones, porque poco a poco la misma Web of Science va aceptando que los otros indexadores puedan ser de libre utilización para poder ofertar a toda la gente. Tiene un Journal Analyzer, que significa una herramienta para evaluar el rendimiento de revistas científicas, para ver el número total de citas recibidas por año, número de artículos publicados por periodo de tiempo, número de citas dividido por el número total de artículos publicados, y permite comparar hasta 10 títulos de revistas. Y algo que trae de novedad Scopus es las métricas de impacto, ¿no? El Imago Journal Rank es una métrica que pondera en función del prestigio de una revista, ¿no? Reparte por igual el prestigio de una revista entre el número total de citas de la misma y normaliza las diferencias en el comportamiento de la citación de los diferentes campos temáticos. Tiene este otro, el SNP, el Source Normalized Impact Paper. Este mide el impacto de una cita según las características de la materia sobre la que se investiga, nivela esas diferencias de citación, nivela las diferencias de cobertura, y son pues actualmente los indicadores bibliométricos más utilizados. Es decir, hoy ya no es suficiente con que publiques. Has publicado en una revista y te sientes feliz, muy bien. Hoy la métrica ya va en otros lados. Por ejemplo, ese tu artículo, ¿cuántas veces ha sido leído? Y ese tu artículo que has publicado, ¿cuántas veces ha sido utilizado como bibliografía de otro investigador? Entonces, ahí ya van las evaluaciones de calidad de publicaciones, en donde pues las revistas siguen compitiendo entre ellos, ¿no? Entonces ahí está el site score, el índice H, etcétera. Situaciones que Scopus nos facilita, ¿no? Desde el 2004, Scopus ofrece una visión global de la producción de investigaciones científicas. Scopus presenta herramientas inteligentes para rastrear, analizar y visualizar la investigación, todo para que la pueda identificar las tendencias emergentes, aumentar la visibilidad de su investigación, crear una red de colaboración y reforzar las solicitudes de financiación y valor para su organización. Por eso Scopus tiene estos elementos: mejorar visibilidad, identificar tendencias emergentes de investigación, empoderar a la organización, identificar fondos de apoyo, fomentar la colaboración entre países y gentes y grupos de investigadores, y pues la visibilidad de lo que publicamos realmente crece con este herramienta. Ahora, hay otro tipo de información en la que nosotros también podemos acceder. Ya habíamos accedido en San Simón con el Viceministerio de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación en Bolivia. Este viceministerio ha generado los famosos recursos PERI. Los recursos PERI, fíjense, están acá, que son las revistas científicas disponibles a partir de este recurso, y que nos brindaba acceso gratuito a todas las computadoras conectadas a la DICIT o a través de la misma página web del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, a revistas científicas. ¿A cuáles? Pues fíjense, ahí está, diferentes lugares: el eLibrary, SafeOrg, en idioma en inglés, la Safe famoso, ahí están 3 publicaciones periódicas de revistas, textos, monografías en estas áreas. Ahí está Salud y Seguridad Agrícola como área de journalcambridge.org, fíjense, idioma inglés, español, francés, italiano, acceso a más de 180 publicaciones periódicas de revistas científicas, en donde también hay medicina como una parte de las publicaciones que nos oferta. La Liber Online, fíjense, en inglés,
permite hacer búsquedas en francés, español, italiano, 41.000 papers de más de 60 revistas científicas en biotecnología, investigación biomédica, ciencias de la vida, medicina clínica y cirugía, y en informática médica, ¿no? El search de la EBSCO, ¿no? La EBSCO, que es otra gran librería en español, que accede a fuentes, fuente académica en América Latina. La fuente académica ofrece 450 publicaciones académicas de América Latina, Portugal y España que cubren todas las áreas de agricultura, ciencias biológicas, economía, derecho. Tiene una América Latina, que es una colección única de revistas especializadas de investigación médica, ¿no? Una obra reconocida, obras reconocidas de las editoriales médicas de Latinoamérica y España. Esta base de datos contiene un texto completo de alrededor de 130 publicaciones especializadas arbitradas en España con idioma nativo. Y fíjense, todas las otras bases de datos, los recursos PERI nos proveen, ¿no? De la Edinburgh University Press, Wiri Online Library, la de Gale, Symposium Journals, todas estas están disponibles en la misma Cochrane, la Cochrane Library, la misma Oxford Journals, todos los journals de Inglaterra, etcétera, que están disponibles gracias a que estas bases de datos son hoy en día de acceso académico. Los recursos PERI no fueron muy bien calificados por los investigadores de la UNS porque eran tal vez muy limitados en cantidad. En cambio, Web of Science o Scopus, por ejemplo, obviamente que tiene una gran diferencia y gran ventaja en el acceso a los artículos de investigación, en el acceso a las fuentes de información y en el área médica sobre todo. Entonces, son elementos que ustedes tienen que ver. También los recursos PERI nos dan acceso directo al Regalic, al Cielo, Latindex, Realnet, donde nuestra revista de ciencia médica de la Sociedad Científica tiene también sus indexaciones, ¿no? Gracias a estas indexaciones son conocidas las publicaciones no solo en Bolivia, no solo en Sudamérica, sino que ya en la misma Web of Science puede estar jalando esta información y brindarla a la gente de los otros continentes, ¿no? Entonces, están las revistas bolivianas en línea, la DBS de Brasil, el Google Libros, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Entonces, aquí hay un directorio de revistas de acceso abierto, revistas de acceso libre. Entonces, son todas las propuestas. Bien, una representación esquematizada de la visibilidad de la web, fíjense, sobre el surface visible, ¿no? Quien está ganando hoy en día como buscador es obviamente el Google. Pero fíjense que hay una profunda zona que está no visible, ¿no? Una profundidad. Y ahí están las bases de datos especializadas, dedicadas con motores de búsqueda, las publicaciones con formatos no convencionales, entonces páginas web dinámicas o acceso a información restringida que constituyen toda esta profundidad desconocida, porque solamente estamos conociendo un 20% con estos buscadores de información. Entonces, eso que quede para ustedes como enseñanza. Hoy en día la búsqueda de información está muy facilitada, es realmente fácil encontrar información de cualquier momento, ¿no? O sea, cuando enseñamos nosotros la enseñanza de la medicina basada en evidencia, enseñamos desde el uso del Google, ¿no? Porque el mismo Google tampoco es poner, como ustedes consideren tal vez, cualquier palabra y listo, te lo va a encontrar como sea. Cuando no se utilizan herramientas de filtro en Google, nuestra búsqueda es tediosa, cansadora y a veces hasta tenemos links que nos dicen busquen esta información
y son links que no son confiables. Un ejemplo que les puedo dar, estoy buscando fármacos, así, actualidad en fármacos, ¿verdad? Me meto al Google y pongo medicamentos para la hipertensión y punto. ¿Verdad? Cuando el resultado de esa búsqueda, ¿qué me va a dar? Cientos, miles de links entre los que estarán, por decirles, una empresa farmacéutica, encontraré una revista de publicación, pero también encontraré la página web de la botica de la abuela.com y que es información específicamente para la gente común, corriente. Por lo tanto, voy a tener todavía que filtrar eso. Entonces me va a tomar más tiempo. Por eso hay que enseñar inclusive las técnicas de filtrado y las técnicas de búsqueda inteligente en Google. ¿Ya? Luego hay que empezar a buscar, y nos hemos mencionado en la clase con ustedes hoy, en donde es el PubMed, el Medline, ahí por lo menos ver resúmenes de publicaciones, o a veces inclusive, ¿no? Hay maneras, ya muchos estudiantes me han mostrado en otras sesiones, en otras clases, que cuando yo tengo el número DOI, que es una identificación internacional de un artículo, puedo bajar algunos softwares que colocando el DOI nada más de esa revista, me abre el documento completo, aunque la revista diga que no está disponible. Pero son buscadores de esa forma que hoy en día tenemos tanto acceso a información que realmente, por eso la primera diapositiva de mi presentación decía que estamos en una etapa, en un periodo histórico de infoxicación, ¿no? O sea, estamos intoxicados de información. Y la pandemia COVID nos ha mostrado también eso. ¿Cuántas veces no han circulado ustedes en esta época de la cuarentena esos elementos de que eh, no están revisados, no son confiables, pero ya les ha mostrado a ustedes esa situación de publicación de cosas que no valían la pena, ¿no? Entonces, eso tienen que entender que hay que siempre seleccionar la información que nos llega y siempre tratar de aplicar herramientas de valoración crítica en estas cosas. Muy bien, muchas gracias. Si tienen alguna consulta, pues estoy para responder sus preguntas. Muchas gracias, doctor. Si es que existiera alguna pregunta, lo pueden hacer al chat o activar sus micrófonos, por favor. Voy a subir mi volumen un ratito. No les escucho bien. Ya, ahora sí. Bueno, en el chat no hay preguntas, solamente agradecimientos. Si alguien tiene una consulta específica, pues aprovechen que estoy conectado. Doctor, una preguntita. Dime. Quería saber cómo puedo acceder a lo cual es el recurso de la DICIP que me dijo de los materiales PERI. Primero, el problema es que PERI ha sido dotado por el viceministerio a la universidad. Entonces, todas las terminales de computadoras que están conectadas a la central tienen acceso directo. En tu casa ya no puedes acceder. Pero sí puedes acceder si te conectas al Viceministerio de Ciencia y Tecnología y a través de esa página del Viceministerio puedes tener acceso a PERI, porque ellos son los que manejan, digamos, la autoría o la propiedad de los recursos PERI. Ahora, cuando una universidad hace un convenio, por decirles, con Elsevier, con Scopus o con Web of Science, por ejemplo,
cuando la universidad hace convenio, eso permite a que en las bibliotecas actualmente, que tienen componente de libros y componente virtual, puedan tener acceso directo también a esa base de datos que tiene contrato o convenio con la universidad. Pero donde está fallando mucho es en el password para que puedas acceder en tu casa. Generalmente en el ámbito institucional puedes acceder, pero cuando quieres hacerlo en tu casa, ya no, tu computadora ya no es reconocida, digamos, como parte de ese servicio, ¿no? El CEBIER lo está solucionando esto con lo que es la otorgación de passwords individualizados, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta en el chat. Dice, ¿cómo podemos hacer para buscar información en PubMed? En el chat, no te escuché bien, por eso estoy buscando la pregunta. A ver, Adriana le contestaremos primero. ¿De qué depende que una revista no esté indexada en algunas fuentes? Esos simplemente son elementos de conexión con diferentes indexadores internacionales. Hoy en día lo que interesa es captar lo máximo de información posible, pero también hay que cumplir ciertos parámetros de calidad de publicación. Si no cumples los parámetros de calidad de publicación, no te van a indexar fácilmente. Entonces hay que cumplir ciertos parámetros de cantidad de publicaciones, de calidad de revisiones, equipos de revisores externos, etcétera, etcétera, que hacen que sea a veces difícil ser indexado. Hay revistas que publican un primer número y después no publican más. En PubMed es gratuito, ustedes entran y, como hemos visto en la presentación acá, ustedes entran a la página, tienen la barra de búsqueda, hay búsqueda simple y hay búsqueda compuesta también, y la pueden tener sin ningún problema, eso es ingreso gratuito. El problema es que no siempre les van a dar el artículo completo y una buena parte, cerca del 80%, sin embargo, tiene el resumen del artículo y eso es a veces más que suficiente para el que esté investigando. El proceso de indexación, como les digo, es un proceso de evaluación previa de instancias internacionales en base a ciertos estándares que hay que cumplir en la calidad de la publicación, cantidad de artículos, etc., ¿no? Y que sean artículos originales y no solamente revisiones de caso o presentaciones de caso. Entonces, hay una serie de requisitos para poder indexar y además dos publicaciones mínimo por año, ¿no? Al menos. Ahora, la calidad de un artículo, ¿cómo se evalúa? Bueno, en medicina basada en evidencias tú encuentras ciertas herramientas que te ayudan a calificar un artículo, ¿sí? Por ejemplo, artículos de diagnóstico te dicen, este artículo ha utilizado un gol estándar o no. Si la respuesta es no, mejor no leas ese artículo. Si no utiliza un gol estándar, no sirve. Por ejemplo, te dice, si es un artículo, un ensayo clínico de terapia, perdón, ya te veo haciendo una entrega de un material que nos pedí. Ok, entonces, la evaluación crítica responde pues a ciertos elementos de calidad de publicación, más que todo. O sea, no es como para que nosotros digamos, si un artículo que dice que ha hecho un ensayo clínico y ese ensayo clínico no está bien hecho, no responde a las mínimas condiciones de un ensayo, no puede ser válido. Por lo tanto, no debe ser tomado en cuenta. Entonces hay mucha publicación de ese sentido que hace que nosotros no podamos
hacerlo. ¿Ya? No es tan difícil. Cuando ustedes leen un artículo y utilizan estas herramientas, no es tan difícil. Pero hay que acostumbrarse a leer. Ahora, ¿cuántas veces ustedes van a leer un artículo original? Esa es la cosa. ¿Ya? A ver, vamos a hacerles una pruebita a los que están preguntando. Voy a abrirles una presentación mía y ahorita les comparto. Voy a buscar un ratito. Lo que podemos hacer más bien es una búsqueda directa con usted. O sea, vamos a hacer una presentación. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Okay. Fíjense, si yo en Google le pongo valoración crítica científicos, pues ustedes rápidamente van a poder entrar a este tipo de cosas, ¿no? Y aquí hay una guía práctica de lectura crítica de artículos científicos originales, ¿no? Estoy encontrando un ejemplo directo. Doctor, disculpe, solo se le ve el PowerPoint. Perdón, es que voy a dejar de presentar. Listo, ahora sí. Sí, ahora Sí, sí. doctor. Gracias. Pues fíjense, en Google simplemente he puesto valoración crítica de artículos científicos y aquí ya me da una respuesta y me dice guía de práctica de lectura crítica de artículos originales. Y ahí tienen toda una publicación de don Jacobo Díaz Portillo de la Universidad Española y fíjense cómo ellos nos promueven, nos proveen estas guías. ¿Ya? Nos da el concepto del curso, de guía, para qué es el curso, etc. Y seguimos viendo ahí. Entonces, ojea el artículo, lee los nombres de los autores, mire el año, interpreta el título, identifica las secciones, ¿no? Los pasos que se está haciendo. Entonces, ellos, como este autor, te dicen cómo leer un artículo científico y cómo calificarlo. Inclusive te dan este tipo de cosas. Yo puedo hacer esta misma búsqueda en el mismo Google, ¿sí? Y te puedo poner acá, por ejemplo, MBE, ¿sí? Medicina basada en evidencias. Ahí tenemos, ¿no? Digamos, en el cielo, medicina basada en evidencias. Entonces, a mí me interesa ver herramientas, vamos a ver, listo. Entonces, ahí está otra vez. En cualquiera de estas cosas yo voy a obtener una guía de lectura. Veamos. Abriremos. Entonces, no se quiere. Ya estoy aceptando los cookies. Entonces, fíjense acá este ejemplo, ¿no? Y lo vamos a poner en grande. Ahí qué dice. Tipo de pregunta y estudio a localizar y mejor recurso a utilizar. Entonces, para preguntas sobre diagnóstico, te dicen las guías de práctica clínica puedes utilizar, la mejor evidencia. Para etiología, en todas las tablas, fíjense esta guía de práctica clínica
como una de las primeras opciones. Por lo tanto, las guías de práctica clínica hoy en día son consideradas las mejores herramientas. Pero ojo, incluso hay herramientas para calificar una guía de práctica clínica, ¿no? Por si acaso. Entonces, es necesario. Ahora aquí tienen, ¿no?, algunos buscadores primarios, etcétera, en el artículo. Y ahí está. Estructura de un artículo científico, que debe tener, todo lo que debe mostrarnos el artículo. Y fíjense más acá. Ensayo clínico, prueba diagnóstica. ¿Son válidos los resultados del estudio? Ahí están las preguntas que tenemos que contestarnos cuando leemos el estudio. Si estoy leyendo un ensayo clínico, tengo que contestar estas 3 preguntas cuando estoy haciendo la lectura del ensayo clínico, ¿sí? La validez primero es la que se revisa con 6 preguntas, fíjense, validez del estudio. Si no pasa estas 6 preguntas el artículo, es mejor no leerlo. ¿Ya? Es decir, no calificarlo de buen artículo, en otras palabras. Y tienes preguntas para pruebas de diagnóstico, para etiología, para pronóstico. Ahí tienes todo el resumen de las herramientas de lectura crítica del artículo. Pero esto se aprende haciendo, ¿verdad? O sea, yo tengo que tener un ensayo clínico y empezar a aplicar estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, se orienta el ensayo sobre una pregunta claramente definida, se realizó la asignación de los pacientes y los tratamientos de manera aleatoria, ha habido aleatorización, fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes, y te pregunta acá, ¿no? ¿Merece la pena continuar? Porque si no te has respondido esto, no merece la pena continuar. Después ya te dice, se ha mantenido un diseño ciego con respecto al tratamiento, eran similares los grupos al inicio del tratamiento, aparte de la intervención se han tratado los grupos de la misma forma, cómo presentan los resultados este artículo y si estos resultados se aplican a mis pacientes, ¿no? Entonces, fíjense, para estudios de terapia, para estudios de diagnóstico, para estudios de etiología, para estudios de pronóstico, esas son las preguntas universales que se deben hacer, ¿no? Les dije de la pregunta de prueba diagnóstica, fíjense. Una prueba de referencia adecuada, ¿hubo un gol estándar o no? Esa es la prueba de referencia adecuada. Si no han utilizado un gol estándar, ese estudio no sirve, ¿verdad? En pronóstico, si la muestra fue representativa y bien definida en el momento de que en el curso de la enfermedad, que se ha seleccionado a los pacientes, si fue el seguimiento suficientemente largo y completo. Si no han hecho un seguimiento, ¿por qué me dan un factor pronóstico? Entonces, nadie que me proponga un factor pronóstico me va a decir, hemos seguido a los pacientes 3 días. O sea, esos seguimientos de 3 días puede no pasar nada en la evolución de un paciente, pero al 5º, 7º día puede morirse. Y no lo han seguido el suficiente tiempo y no han hecho un seguimiento completo. Entonces, son preguntas, fíjense, claves. Si no pasan este primer filtro, esos artículos no son recomendables para leer, ¿ya? Entonces, eso es lo que les puedo responder, digamos, para la pregunta que han hecho. Y han visto, he encontrado esto en minutos, es decir, hay que saber seleccionar nada más, y este artículo parece ser interesante para eso, ¿verdad? Entonces ustedes lo pueden guardar, digamos, inclusive, y ahí dice interpretación de la literatura científica. Puedo guardarlo como página web para no perderlo, o después puedo copiarlo, etcétera, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero ahí está para ustedes, para que vean que no es difícil eso. Bien, ¿alguna cosita más quieren? Cuando se hagan cursos prácticos con taller, tienen que hacer eso, ¿no? Ustedes en su casa tienen que buscar la información en su mismo internet, tienen que encontrar la información, calificar la información, y de esa manera van a ir aprendiendo. Mientras más practican con la búsqueda, el uso en el Google, por ejemplo, hay
lo que llaman ustedes guías de utilización de Google para orientar mejor la búsqueda, ¿no? O sea, la búsqueda no debería llevarnos mucho tiempo porque podemos perder tiempo, horas de horas estar sentados y no haber encontrado nada útil para nuestra investigación, para nuestra tesis o para nuestro trabajo o para nuestra pregunta del paciente inclusive, ¿no? Eso es, chicos. ¿Alguna cosa más? ¿Alguna consulta más? Si no, pues agradecerles su tiempo, agradecer su atención y espero haberles ayudado en algo con la información. Doctor, tenemos todavía preguntas en el chat. Ah, bien, muy bien. Ah, bueno, el password que me piden para Peri tiene que darles el mismo viceministerio o el password tiene que darles la DICIT en la universidad, la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología. Para lo de Arnold ya les he mostrado las preguntas de valoración crítica. Luego, guías actualizadas de tratamiento en Bolivia, no. O sea, si publicáramos guías en Bolivia y las presentaríamos a nivel de publicación, sería distinto. Pero lamentablemente en Bolivia hemos producido guías de diagnóstico y tratamiento clínico por el Instituto Nacional de Seguros de Salud en 2008. Fíjense, hace 12 años que ya no se produce nada más. Y esas guías han sido publicadas por el ministerio. Si ustedes entran a la página del ministerio o a la página de ASUS, que es ahora la instancia, pueden bajar las guías bolivianas de diagnóstico y tratamiento en distintas especialidades, pero ya tienen 12 años de no haberse actualizado. Pero si tú quieres encontrar una guía actual de cualquier enfermedad, el mismo Google te la baja de España, de Estados Unidos, de otro país europeo, de Canadá, de donde gustes. Y tú puedes incluso escoger la línea. México es el país latinoamericano que más guías está publicando y puedes obtener del Instituto Mexicano de Seguridad Social muy buenas guías clínicas para Latinoamérica, ¿no? Y las páginas españolas también. Bueno, ya no habría ninguna otra pregunta pendiente. Leer una guía de práctica clínica, decía en una presentación a unos alumnos, les decía, es bonito, pero ¿no? Tienes que leer la guía, y la guía tiene 80 o 90 páginas. Fíjense ustedes eso, ¿no? Pues tienes que leer primero la guía. Tienes que aprender lo que no sabías y desaprender lo que pensabas que sabías en la lectura. Después tienes que aplicar eso en el momento de que estás atendiendo a un paciente. Entonces, por eso es que dicen muchos fracasan con las guías de práctica clínica. Y mi máxima recomendación a ustedes es no deben perder el hábito de lectura. El hábito de lectura hace al médico. Médico que no lee no se actualiza. Médico que no lee no va a ser buen médico. Porque el médico que no lee está ignorando todos los adelantos que pueden estar a su alcance. Y hoy en día hasta en su celular inteligente, ¿verdad? Ni siquiera necesita una conexión de computador PC y conexión de wifi con cable, no, hasta su mismo celular es suficiente. Puede bajar artículos y puede bajar guías de práctica clínica. El problema es cuando las lee. Entonces, aprendan a leer, aprendan a querer la lectura, aprendan a recuperar el hábito de lectura. Muchas gracias, chicos, que les vaya muy bien, se cuidan mucho. Muchas gracias, doctor. Gracias por su tiempo. No, pues gracias a ustedes, cuando gusten también. Gracias, doctor. Gracias a todos nuestros participantes por su tiempo. Esperamos que este taller les haya sido de mucha utilidad y ya próximamente estaremos presentando más de nuestras actividades. Gracias, doctor. Gracias a todos, chicos.